Buenas tardes. Vamos a tratar de darle ritmo a esta parte de la tarde que ya venimos como en esta última etapa y después del café está bueno que pueda pasar como, por lo menos, así como una etapa final como bien rápida de un día que yo que lo he estado siguiendo a través del streaming y después también aquí en la sala, ha estado buenísimo porque se genera como esa cuestión de disparadores como para pensar. Que esa es una de las cosas que yo quería, de alguna manera, conversar o plantear. O sea, yo vengo como comentaba Cecilia, vengo como de la televisión tradicional. Yo tengo 40 años y comencé en los medios en la televisión tradicional, en la televisión que todos vimos o vemos en algunos casos, y que ha ido mutando y cambiando en estos tiempos. También una de las cosas que hemos venido haciendo y he venido haciendo también es adaptar esa televisión tradicional y esos tiempos a cómo es ahora, o sea, cómo se mueven los medios en general hoy en día. Y le decía como que tenía como muchas preguntas o disparadores como para compartir, porque yo siento, es algo realmente que me siento como muy, de alguna manera emocionado y contento de estar viviendo en la época o el momento histórico que estamos viviendo. Siento que es un momento donde, a nivel global, pero también a nivel local muy fuerte, estamos como en una etapa bisagra con respecto a los medios, donde estamos avanzando rápidamente hacia una nueva situación, donde lo estamos construyendo día a día. Hoy pensaba un poco de que cómo plantarme en esta situación al día de hoy con respecto a las redes sociales y teniendo en cuenta muchas de las cosas que hoy se vieron acá, ¿no? de varios de los expositores. Y en ese sentido, decir, bueno, estamos en un momento donde yo creo que en algunos casos, ahora justo lo intercambiaba con Federico antes de entrar, decía, tengo más dudas que certezas sobre mucha de lo que tiene que ver con la relación de los medios, los contenidos, la televisión y las redes. Por eso un poco lo que planteaba como estos 3 puntos, porque son puntos donde hay lugares donde se están conectando y hay lugares donde todavía esa conexión está bastante difusa. Que tiene que ver con... A ver, vamos a pasar a ver. Tiene que ver como de repente con algunas cosas de las que se estuvieron viendo acá, que tiene que ver con los modelos de negocio, que tiene que ver cómo se monetiza la creación y el acceso de los contenidos televisivos y de los contenidos en general en los medios digitales, cómo conviven con las redes, cómo y de qué manera logramos hacer que situaciones explosivas de que un video se viralice y tenga millones y millones y millones de reproducciones y de views, eso nos sume a nuestro proyecto del que estamos desarrollando. Gonzalo, al final de la charla anterior, mencionaba algo con respecto en esa última, no sé si era la última, una de las últimas que mencionaba esa cuadrante, ¿no? Que sea redes, profesionalización y demás, ¿no? O sea, la mayoría del contenido tal cual que se genera, que se viraliza y que vemos a diario, no está producido de manera profesional en el entendido de que está vinculado a un proyecto, como puede ser un canal de televisión tradicional que tiene una plataforma digital o un canal, como en nuestro caso de Pop TV, que es un canal totalmente online. Entonces, la mayoría no está generado de una manera profesional y en muchos de los casos no está generado de una manera planificada, en el sentido que sí hay un interés grande y cada vez mayor porque la gente
cree sus propios contenidos, los desarrolle y los comparta. O sea, vivimos en esa cuestión donde de alguna manera es muy natural el hecho de generar algo en mi casa, generarlo y compartirlo y que eso se mueva y que la idea es que lo vea la mayor cantidad de gente. Pero no está como planificado, no está como unido como algo. Entonces, el desafío yo creo que de la mayoría de los proyectos que tienen de base digital o que están naciendo y que tienen como su base en la web es cómo esas cosas de alguna manera nos pueden favorecer al desarrollo de los proyectos. Porque yo creo que, o por lo menos yo así lo veo, o me gusta como en estas etapas de instancias de intercambio, es de qué manera convivimos los creadores, los desarrolladores de producción de contenidos y demás, con las redes y cómo conviven con las marcas y cómo conviven con lo que como les decía, con los modelos de negocio y cómo vamos a monetizar eso. O sea, una de las cosas que les decía, con el proyecto el proyecto Pop TV es un proyecto que tiene muy poco tiempo de desarrollo. Y en este tiempo, desde que empezamos a estar operativos y en el tiempo previo a estar online y funcionando, se generaron muchísimas dudas y que al día de hoy nos mantenemos, ¿no? Es decir, bueno, ¿de qué manera nosotros convivimos con eso? Convivimos con los medios tradicionales y convivimos con esa explosión. ¿Es posible? ¿Lograremos tener un one hit así de que un video pegue miles de millones de vistas? Efectivamente, eso es lo que buscamos, es lo que queremos con el proyecto. ¿Cuánto efectivamente nosotros estamos caminando hacia nuestro objetivo que nos planificamos y cuánto vamos avanzando en eso? Al día de hoy en la web hay muchos proyectos de televisión por internet o proyectos como en nuestro caso, que están basados 100% en la red, que no tienen ninguna vinculación, digamos, con un medio tradicional, como puede ser que sea una plataforma de un canal existente por televisión abierta, por cable y demás. Y eso es una de las cosas que nos planteamos que hoy en la web hay muchísimos contenidos. Hay miles y miles y miles de cosas. Hoy más temprano, en la charla, creo que fue en la segunda, en la que ponían el ejemplo de Dos Sogas y de Gonza Fonseca, todo eso, que son generadores, están generando contenidos, pero lo están haciendo de alguna manera, sí, tiene como planteaban o comentaban ellos después, de que bueno, cada uno tuvo un fin, un objetivo y se planteó cómo hacerlo, pero no tenía un proyecto atrás cómo estaba atado de alguna manera y que eso pudiera tener una vida, digamos, de un desarrollo de un canal en web o un canal efectivamente, digamos, online. Entonces, nosotros de alguna manera competimos con eso también, competimos con ese desarrollo mucho más, de alguna manera como que se va generando y que va generando eso que hoy mostraba, ¿no? Esa explosión de decir, bueno, esos miles de personas que lo encontraban a estos dos chicos en Buenos Aires, se va generando fenómenos globales, pero bueno, ¿cómo eso efectivamente después lo podemos llegar a vincular a hacer un proyecto sostenible? Digamos, de alguna manera, esa explosión que te permiten las redes sociales, ¿cómo mantenerlo? Entonces, eso es lo que nos plantea decir, bueno, nosotros nos planteamos objetivos. Decir, bueno, queremos llegar a un público específico, a una edad determinada. ¿Cuál es nuestro valor como creadores de desarrollo? ¿Cuál es nuestro valor como medio digital, como canal online que tiene una transmisión en streaming, en VOD? ¿Es llegar a miles y miles o millones de personas o es llegar efectivamente con el mensaje de los contenidos que estamos desarrollando al público específico? Eso es lo que efectivamente podemos dar como potencial y es lo que efectivamente muchas de las marcas van a hacer conexión con nosotros, porque también acá nos plantea un punto que es súper interesante, o por lo menos a mí me parece que es interesante de este momento, por eso es este momento histórico, que es convivimos como los desarrolladores de contenido, los que creamos contenidos, programas, seriados y demás, con propias marcas que también están produciendo y desarrollando sus contenidos. Entonces, hay un punto donde creo que
chocamos en el sentido, competimos y chocamos en el sentido, bueno, ¿cómo avanzamos con esto? O sea, ¿cómo efectivamente podemos avanzar con respecto a seguir de la mano del desarrollo de estos proyectos vinculados con las marcas y vinculados con esa necesidad de generar vistas y que quede por ahí? O el valor efectivamente nuestro que nosotros tenemos es estar llegándole efectivamente y estar hablándole a ese público. Algunas cosas no tengo respuesta, porque son cosas de las que también estamos viviendo día a día. O sea, nosotros todos los días nos estamos planteando como este tipo de situaciones con respecto a si vamos bien con respecto al proyecto, por ejemplo. Nuestro proyecto tiene además, obviamente, como algunas características que también nos hacen como plantearnos una serie de temas que sí, bueno, estamos, digamos, totalmente independientes, no estamos vinculados a ningún proyecto existente de plataformas o de canales, entonces nos plantea decir, bueno, podemos manejarnos y movernos con bastante libertad con respecto a decir, bueno, a los objetivos que nos planteamos y hacia dónde queremos caminar, pero también nos plantea muchas incertidumbres con el camino y con las decisiones correctas. Hay un punto que me resulta súper interesante con respecto a las redes sociales y que lo estamos viviendo el día de hoy es cuánto de ese universo, de alguna manera paralelo, que es las redes sociales, ¿no? O sea, tomamos como la realidad, como un universo principal, ¿no? Nos influye o nos tiene que influir a los desarrolladores de contenidos, a los productores, los que tenemos proyectos de este estilo. O sea, ¿cuánto nos tienen de qué manera nos tenemos que hacernos de esa información y cambiar lo que teníamos planificado, las planificaciones, o cambiar una serie que veníamos haciendo, o cambiar un programa? Efectivamente, ¿cuánto eso que sucede en las redes y que nos llega es lo que realmente tenemos que hacer? ¿De qué manera tenemos para escuchar o podemos escuchar a lo que surge en las redes? Porque además ahí hay un planteo, hay algo que también es súper interesante y apasionante con este tema, que es las redes te acerca, de alguna manera. O sea, hoy en día cualquiera de nosotros acá podemos arrobar a cualquier persona, artista, músico, canal y demás, yo qué sé, operadora de teléfonos, lo que sea, y vamos a tener como en el que ahí vamos a poder plantear reclamos y vamos a escribir y vamos a comentar lo que sea. Pero esas cosas que están llegando, que nos llegan, o sea, ¿cuánto efectivamente representa de nuestro público y cuánto efectivamente nosotros tenemos que guiarnos por eso? ¿O hay que seguir como por otro camino, decir, bueno, no apartarnos del objetivo planteado, no apartarnos del público que estamos queriendo llegar, si efectivamente le estamos llegando? Y eso creo que es algo que al día de hoy, por lo menos en nuestro caso, nos planteamos todo el tiempo, porque esto es algo de lo que nos está pasando hoy. Más temprano otra presentación que no sé si fue la de Gonzalo anterior también, que lo planteaba, hacia cómo se consume, digamos, hoy, más allá de la televisión y demás. O sea, es esto, por ejemplo, a nosotros nos ven así, nos ven a través de la computadora, pero permanentemente con el teléfono. Pero esa gente que es muy activa, que está muy participando, que de alguna manera se empoderó del proyecto y lo asume y le gusta y participa. O sea, nosotros tenemos que efectivamente guiarnos, manejarnos y de alguna manera transitar por las cosas que van surgiendo de ahí, o no. O sea, porque esta es una realidad. O sea, hay como la gente hoy está muy activa, muy participando a nivel de veo un contenido, me gusta, lo veo entero y comento y participo, y si me gusta lo comparto. Entonces ahí hay algunos puntos que al día de hoy nos planteamos mucho con el equipo, yo mismo, o sea, esa cuestión de encontrarle la vuelta, a decir, bueno, ¿de qué manera estamos caminando bien por ese lado? Hoy una de las cosas que surgían de las presentaciones anteriores, que me parecía que estaban buenísimas, que es esa relación, ¿no?, con respecto también a lo que mencionaban con respecto a las marcas, pero a mí una de las cosas que más me llama o me gusta tratar de encontrar un camino es cuánto efectivamente nos estamos diferenciando los productos que vivimos en 100% en la web de la televisión tradicional. ¿Nos estamos diferenciando o todavía los seguimos
pensando y lo seguimos haciendo de una manera analógica. Yo todos los días, y los que trabajan conmigo y estamos en el día a día de la oficina, saben como esta inquietud de estar como, de no estar haciendo algo equivocadamente, o sea, no tomar un medio y tomar un desarrollo nuevo como es los medios digitales y tomar eso y estar pensándolo como con una cabeza analógica, o sea, cuánto efectivamente tenemos que diferenciarnos de los productos de las televisiones tradicionales y demás. Esto es un elemento que en mi caso nos planteamos mucho y en todo el equipo. O sea, si efectivamente, porque hay un punto que me gusta pensar y decir, bueno, que esa diferenciación es lo que nos va a marcar como medio y como elemento único y es lo que va a ser atractivo al público para que nos vea y demás. Hay algunas cosas con respecto al público que me parece que son interesantes, que acá hoy se habló y en muchos de los casos que es eso, estar como correcto con el público. Hoy mencionaban la cantidad de gente que estaba en Uruguay que consume contenidos y que está conectada y demás. Y yo creo que el desafío, y por eso como también estas instancias de conocer algunas experiencias y conocer algunas cosas que están surgiendo como dentro de las charlas, es estar por el camino correcto y es estar por el camino de seguir como en esa línea, es decir, tratar de conocer al máximo a nuestro público. Hoy más temprano mencionaban eso, ¿no? De todo lo que uno genera cuando están las redes y cuando no está. O sea, decía, ¿no? O sea, uno, por más que no tenga Facebook, igual está presente. O sea, cuánto de esa información que uno va dejando y está ahí, ¿no? Entonces, ese desafío de los desarrolladores profesionales, de alguna manera, nuestro desafío es conocer y acceder a la mayor cantidad de datos posibles para usarlos de una manera útil en el desarrollo. Pero también después hay un punto que a mí me resulta súper interesante con respecto a lo que es ese cruce con las marcas y con las agencias, que es, bueno, cómo esa información que va surgiendo, cómo la vamos a volcar de una manera honesta. O sea, hay mucho, lo conocemos, digamos, no solo a nivel local, pero más internacional, de bluff con respecto a cifras. O se manejan cifras de visionado y de cientos de miles de cosas que a veces uno sabe que es como todo, depende mucho de la metodología, de cómo se puede llegar a esa información y cómo se trabaja. Y creo que ahí también hay un punto donde el cruce de información de lo que generan los propios sitios, de lo que generan los propios visionados y lo que genera la interacción con las redes. Creo que en algunos casos el éxito de diferentes proyectos también está vinculado a cómo conviven con esa interacción y en ese proyecto más global. Hay una de las cosas, como yo mencionaba, vengo como de la televisión tradicional, o sea, mi origen es ahí. Si bien nuestro proyecto específicamente, por ejemplo, trata de eso, ¿no? De encontrarle una visión nueva y aportar y generar y darle opciones y unificar una programación y unificar como una serie de contenidos que tengan que ver con el público que queremos llegar, también es algo que me gusta ver y analizar y conocer cómo la televisión tradicional se va vinculando y va ayornándose también con respecto a las redes sociales y cómo van haciendo esa unión. Hay dos formatos que a mí me parece que son como un claro ejemplo de cómo la televisión tradicional también se ha ido adaptando a esa convivencia de redes y cómo eso va generando productos nuevos y demás. Hay un formato que los vamos a ver ahora, que es muy conocido, acá se pasó, se llama The Rising Star, que acá se conoció como Elegidos, que es un formato israelí donde el uso de las redes fue uno de los primeros programas televisivos donde el uso intensivo de redes tomaba el control definitivamente, efectivamente, sobre lo que iba a estar sucediendo en este programa, ¿no? O sea, fue y es uno de los pioneros en esa inclusión efectivamente de las redes y cómo de alguna manera la televisión tradicional se va vinculando
fuertemente, ya no solo en el intercambio de mensaje de la gente que ve, sino como en el cambio de lo que está sucediendo. Que creo que los medios digitales también tenemos ahí mucho por desarrollar y por caminar en ese sentido. Es decir, bueno, cuánto efectivamente podemos generar esa cuestión de que nuestros seguidores interactúen y cambien cosas de nuestra programación. Vamos a ver, es una canción donde muestra un poco el formato en funcionamiento. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains. Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the heel of a fellowship lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Their voices never show. No one there disturbed the sound of silence. And the people don't pray to the neon garden. The sun flash out each morning in the water that's always forming, and the signs of the words of the prophets are written on the subway wall. Dementor whispers in the sound of silence. A mí me parece que este es un ejemplo buenísimo de cómo se ha ido adaptando y ayornando a la televisión. Este es el sistema, digo rápidamente, cómo es el funcionamiento de que la gente participa en la elección, digamos, del pasar o no. Es un talent show, o sea, es una vuelta de tuerca a los concursos de talento donde el público decide. El público se baja una aplicación, una app, donde en conexión con sus redes sociales, Twitter y Facebook, que es lo que hace la identidad de la persona que está, va votando. Es jurado y va votando si le gusta o no. Si pasa el 70%, avanza a una siguiente etapa y así el concurso va hasta su final. Este formato ahora lo produjeron en Argentina y este es el formato original. El pelado ese que aparece en el jurado es el creador. Y me parece como un ejemplo buenísimo de cómo se ha ido avanzando, cómo ha ido a la TV tradicional adaptándose como a estas situaciones, donde ahí creo que hay como un buen camino y una buena integración de las redes y cómo lo que surge de información con respecto a lo que brinda, ahí sí, lo que va dejando, ese rastro que va dejando, cómo le aporta mucho a los creadores y a los productores de este formato. Vamos a pasar a un último video ya como que también avanza un poco más. Este es un formato español que está en este momento está haciendo como lentamente su camino, su explosión y es como por lo menos es lo que se dice que es como lo nuevo que va a generar un impacto que es también vinculado a redes sociales y te los muestro y vemos. Welcome to Soul Out, where souls are up for sale. The myth of Faust becomes a reality show.
Anyone can take part once in a lifetime. All you need is a soul. My soul for my dream wedding. My soul to meet my twin brother for the first time. My soul for a brand new face. My soul to clear my $1 million debt. 10 people, hell-bent on pursuing their goals, put their souls up for sale. Anyone in the audience can buy a soul. All they have to do is back the soul funding campaign through a mobile app. In exchange for something. Some of the buyers will have the opportunity to claim their petitions on set. I want them to use your dress before your wedding. But careful, even their worst enemies can be a buyer. I want to spend the night with your wife, buddy. Okay. Javi, I want yourself and your social media profile. I want you, boss, to strip in front of our colleagues. You must be kidding, right? Our participants must overcome their innermost fears, face enormous risks, and make huge efforts to complete their challenges. Okay. If they deliver, they earn an extra money boost. Each week, whoever remains furthest from their goal will be eliminated. The season winner automatically completes his or her goal and lives happily and soullessly ever after. La dinámica es eso, o sea, venden el alma a cambio de algo y ahí hay como una interacción con respecto al público y la gente y demás. Estas son como, a mí me parecían que eran interesantes ejemplos de cómo la televisión tradicional ha ido generando y sumándose a la interacción con redes, y ahí es como también un desafío que les decía hoy con respecto a los desarrolladores y a los productores, y ahí es donde se genera como esa diferenciación con respecto a lo explosivo que sucede o esas situaciones o estos videos virales con un desarrollo más organizado y pensado, y donde se puede cruzar mucho más con la monetización y el desarrollo creativo e industrial, digamos, de esto. Yo simplemente como para cerrar, que ya estamos en tiempo, quería plantearles esa cuestión de decir, bueno, un desafío súper interesante, un momento histórico, y donde en mi caso, como habrán visto a lo largo de esto, me surgen más dudas que certezas, y donde lo interesante de este momento es ese momento de probar, de cambiar, de ir generando y construyendo, digamos, lo que podemos hacer en nuestra realidad. Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención.